Estás grabando mal con tu móvil si no lo haces así. Mira. Es bien sabido que con el paso de los años el dispositivo que más utilizamos para grabar vídeo es nuestro teléfono móvil. Yo sin ir más lejos grabo muchísimo vídeo que veis en este canal de YouTube, Instagram y TikTok únicamente con mi teléfono móvil. Por cierto, en Instagram y TikTok subo vídeos exclusivos que no veréis en este canal de YouTube y son vídeos que están grabados únicamente con mi teléfono móvil, así que os dejo mis perfiles justo por aquí por si queréis echarles un vistazo. En ocasiones veo a la gente grabarse con el teléfono y cometen un fallo muy común. Normalmente veo que la gente se graba con la cámara selfie, siendo esta por lo general de una calidad muy inferior a la cámara principal. Fijaros en esta prueba que os muestro, creo que no hay discusión posible, la calidad de la cámara principal trasera es mucho mejor y esto es mucho más notable aún cuando escasea la luz. Pero claro, si me grabo con la cámara principal no me veo en la pantalla de mi teléfono móvil y no me puedo encuadrar. Bueno, lo cierto es que si tienes un iPhone y un Apple Watch puedes verte en la pantalla de tu reloj y si colocas el reloj agarrado con la correa al teléfono es más fácil verte. Déjate un like por este truco. Por supuesto, ya sé que esto no es lo suyo y no todo el mundo utiliza un iPhone y un Apple Watch. Pues bien, teniendo ya claro que el mejor resultado lo vamos a tener siempre con la cámara principal de nuestro teléfono móvil, una herramienta indispensable para mí que grabo muchísimo vídeo con el teléfono móvil es el Insta360 Flow. Luego os mostraré la diferencia tan bestia que hay al utilizar o no utilizar esta herramienta. Como siempre, os dejo enlace justo por aquí abajo de este Insta360 Flow con el mejor precio disponible y os puedo asegurar que es un precio bastante contenido para todo lo que nos ofrece esta herramienta. La clave de este Flow y que marca la diferencia para mí es su tamaño. Plegado es muy pequeño, entra en un bolsillo y es que no tiene competencia en esto. Tamaño, portabilidad y comodidad de uso. En esto es mucho mejor que su competencia, incluso mejor que el archiconocido DJI Osmo Mobile, y esto os lo digo porque tuve el Osmo Mobile 4 y a diferencia de este no me lo llevaba casi a ningún sitio precisamente por eso, por su tamaño, no me era cómodo. Para utilizar este Insta360 Flow basta con poner el teléfono móvil en su soporte magnético, soporte que por cierto podemos poner en superficies metálicas para hacernos por ejemplo una foto o un vídeo puntual en casi cualquier sitio, y este clip está muy bien pensado. Fijaros que nunca pulsamos ninguno de los botones del teléfono gracias a su diseño. Otro punto a favor para el diseño del Flow. Pegaremos este clip o soporte al Flow, lo abrimos con un solo gesto y ya estamos funcionando. Se enciende solo y tenemos autonomía de hasta 12 horas con una carga completa. Además, admite hasta teléfonos que pesen hasta 300 gramos. Yo lo he utilizado con mi iPhone 14 Pro y su funda puesta, y también lo he utilizado con mi Pixel 7 y no he tenido absolutamente ningún problema. Además, el pack que yo tengo viene con una lámpara LED que se coloca con un clip en el soporte del móvil, se alimentará mediante el puerto USB que tiene el Flow, es giratoria esta luz y tiene 3 niveles de intensidad y 3 tonos de blanco, de frío a cálido. Esto es ideal para cuando grabamos con poca luz o queremos bloquear, por ejemplo, y queremos que se nos vea bien la cara. Este kit también viene con una bolsa de transporte, un grip para el mango y los cables de conexión. El Flow tiene otras tantas características que lo diferencian de su competencia. Tamaño y portabilidad, ya lo hemos visto. Facilidad de uso, un movimiento literalmente y está funcionando. Y la inteligencia artificial con la que cuenta este dispositivo, que junto con su aplicación móvil está a otro nivel. Obviamente tenemos que tener instalada la aplicación de Insta360, se conecta a nuestro teléfono móvil mediante conectividad Bluetooth 5.0 y ya tendremos control total de nuestro dispositivo con toda la inteligencia artificial incorporada. A diferencia de la competencia, con este Flow tenemos todo incorporado ya. Tenemos la rosca de 1/4 de pulgada por si queremos colocarlo en un trípode o palo más largo. Yo lo he probado junto con el Selfie Stick de 3 metros de la propia marca y he podido grabar planos con mi teléfono móvil que parecen de dron. Y bueno, realmente la rosca lo tienen todos o casi todos, pero ojo que este Flow tiene una extensión de su empuñadura para hacerlo más cómodo, y si seguimos extendiendo esta, extenderemos las patitas, así tendremos un trípode inteligente, porque además este Flow lo podemos extender hasta una longitud de unos 57 centímetros de altura. A mí me ha servido para cuando me tengo que grabar en movimiento y estoy solo. Con la inteligencia artificial, la cámara me sigue como si tuviera a alguien delante de mí grabándome. Y por si fuera poco esto, la gente de Insta360 ha pensado en todo y podremos poner un micrófono inalámbrico en su zapata fría, ideal para creadores de contenido. Ya os digo que yo lo he utilizado bastante para grabarme a cierta distancia en modo trípode con seguimiento y perfecto. Y utilizando este gimbal como trípode inteligente, tenemos seguimiento como si alguien nos estuviese grabando y además con la posibilidad de poner un micrófono inalámbrico se nos va a seguir escuchando igual de bien. Fijaros qué bien me sigue, yo puedo seguir hablando y parece que hay alguien que está grabando al otro lado, brutal. Además, el Flow cuenta con todos los controles accesibles a una sola mano. Tiene la llamada Smart Wheel o rueda inteligente para cambiar rápidamente entre sus modos. Esta rueda táctil nos ofrece una respuesta áptica cada vez que hacemos un cambio de modo, entre los que tenemos modo automático para movimientos suaves en todas direcciones. El gimbal se ajusta a cada situación, ideal para principiantes,
tenemos el modo seguimiento horizontal y vertical, que nos ofrece un desplazamiento suave en estas dos direcciones. También tenemos el modo seguimiento panorámico para capturar vídeo horizontal o alrededor de un sujeto, por ejemplo. Y desde esta rueda inteligente también podemos seleccionar el modo FPV para simular una grabación con este tipo de dron. Y luego con su gatillo trasero tenemos el modo bloqueo para bloquear todo tipo de movimientos, y con este gatillo trasero también podremos activar el modo Active Plus para escenas de acción, en el que nuestro dispositivo va a hacer movimientos muy rápidos para seguir al objeto. En su botonera frontal también tiene un botón para alternar entre cámara principal y cámara selfie, un joystick para mover el teléfono a nuestro gusto. Tiene el botón de obturación para iniciar o parar grabaciones o hacer fotos. Tiene una rueda externa física para meter o quitar zoom, y me gusta que con un toque rápido cambiamos entre los 3 sensores de mi iPhone 14 Pro: gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular. Y si giro esta rueda de una forma más suave y progresiva, tengo un zoom in, zoom out progresivo también. Y por supuesto, con el gatillo trasero tenemos otras funciones, como es restablecer la posición del flow con 2 toques, activar o desactivar el seguimiento inteligente con un solo toque, y también podremos girar el teléfono por completo con 3 toques, por ejemplo para grabarnos a nosotros mismos con la cámara principal. Esto es lo que más me gusta a mí de este flow, que me puedo grabar con la cámara principal, confiando siempre en que la inteligencia artificial va a hacer su trabajo, manteniéndome encuadrado en todo momento con un seguimiento espectacular. Ideal, por ejemplo, para bloguear. Siempre estoy en plano y la estabilización es bestial aunque vaya caminando. Este seguimiento con inteligencia artificial lo han bautizado como Deep Track 3.0, y os puedo asegurar que funciona perfecto incluso si pierde el objeto o persona a seguir. En cuanto lo recupera, continúa con el seguimiento como si nada hubiese pasado. Además, me parece espectacular que a la hora de recuperar el seguimiento de la persona que estaba siguiendo inicialmente y que había perdido, no se confunde con otras caras si otras personas entran en plano. Un puntazo, de verdad. Y ahora habrá quien diga: no me parece necesario un gimbal cuando los teléfonos de gama alta de la actualidad ya llevan una estabilización muy buena. Y bueno, en parte tienes razón, aunque perderíamos todas las posibilidades que hemos visto si grabamos con nuestro teléfono en mano. Pero ¿qué pasa si queremos grabar con la lente teleobjetivo con un zoom por 3 en el caso de mi iPhone 14 Pro? Bueno, pues fijaros cómo grabo vídeo a mano alzada con el teleobjetivo de mi teléfono con una estabilización que ya deja que desear, y cómo puedo grabar el mismo vídeo con el mismo zoom, estabilizando con el flow y quedando una toma muy cinemática. Pero es que además, aun grabando con el sensor principal, que es el mejor y el más estabilizado, tenemos muchísima diferencia. Fijaros como cuando grabo escenas con mucho movimiento, por ejemplo bajando unas escaleras, hay muchísima diferencia cuando lo hago con el teléfono a mano alzada o cuando lo hago con el flow. Lo estaréis viendo claramente en estas pruebas bajando unas escaleras a un paso ligero. Otra cosa que me gusta mucho de este flow es que una vez que hemos grabado un vídeo podemos previsualizarlo rápidamente utilizando únicamente sus botones. Podremos entrar en el vídeo, podremos incluso movernos por el timeline. Esto no lo tienen otros gimbal del mercado, nos obligan a quitar el teléfono para previsualizar lo que acabamos de grabar y demás. Y para salir de este modo con el flow basta con que demos un toque solamente al botón de on-off. Bueno, vale, y si todo lo que os he mostrado os parece poco, con este dispositivo tenemos una integración perfecta con su aplicación y con toda la inteligencia artificial que incorpora. Esto es un punto que hay que valorar, no hay que valorar solamente el propio dispositivo, sino también su aplicación. Y en este caso creo que Insta360 lo ha hecho muy bien. Con la aplicación podremos incluso editar el vídeo que hemos grabado, también podremos crear vídeos creativos sin esfuerzo, desde el clásico Time Shift, Time Lapse en movimiento, hasta efectos como por ejemplo el Barrel Roll, el Dolly Zoom o el modo ancho, entre otros. Podemos hacer vídeos muy creativos con este Insta360 Flow y su aplicación, y además esta aplicación nos ofrece tutoriales para ello. La verdad es que la aplicación de Insta360 daría para otro vídeo porque tiene un montón de funciones muy chulas y funciones muy bien implementadas. Y si en algún momento nos estamos quedando sin batería, el Flow nos puede sacar del apuro recargando nuestro móvil con la batería interna del propio gimbal, que es de 2900 mAh. Sin ningún tipo de duda, este dispositivo se ha vuelto imprescindible para mí. Creo que es un dispositivo al que pueden sacar muchísimo partido creadores de contenido y también personas aficionadas a grabar un vídeo con su teléfono móvil. Sin ningún tipo de duda, es un gimbal de 3 ejes que está a otro nivel de lo que ya conocíamos en este tipo de dispositivo. ¿Y tú? ¿Grabas vídeo con tu teléfono móvil? ¿Qué teléfono móvil utilizas para ello? Dímelo en los comentarios, que es un dato que me interesa muchísimo. Y si no sabes cuál es el mejor teléfono móvil para grabar vídeo a nivel profesional, pásate justo por este vídeo donde te hablo de eso. Yo me despido, hasta el próximo. Chao.